Debido a la gran demanda y gran popularidad del cine de género a nivel internacional, es cada vez más fácil el tener este acercamiento a historias de terror que desarrollan y reflejan experiencias, costumbres o mitos de países que tienen mucho que exportar. México, por ejemplo, es un país tan rico en cultura y en tradiciones que ha logrado plasmar un poco de estos rasgos de su identidad cultural en diferentes películas de terror que hasta el día de hoy siguen considerándose como grandes clásicos, grandes películas de culto. Y tan solo en años anteriores, películas como Vuelven, Huesera y Mal de Ojo han continuado cosechando prestigio, impulsando la carrera de directores, escritores, talento involucrado en dichos proyectos, que en su mayoría están asociados a historias o narrativas que tienen que ver con el misticismo, las artes ocultas, la brujería, la espiritualidad que gravita alrededor de la sociedad mexicana, pero que no se limitan a únicamente mostrar el lado positivo, ¿no? El lado esperanzador y feliz. Y bajo este mismo movimiento y oleada de cine de terror mexicano, nos ha llegado a la plataforma de Netflix una cinta que fusiona diferentes subgéneros como el body horror, el thriller y el terror sobrenatural, y que sí promete amplificar cada uno de tus 5 sentidos mientras acompañamos a nuestro protagonista, quien tendrá que combatir una terrible maldición que podría desaparecerlo por completo. Este es el episodio reseña de Desaparecer por completo del director mexicano Luis Javier Enaine en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa, un podcast donde pueden encontrar reseñas y reviews acerca de las películas de estreno, estos títulos que nos van llegando, ¿no?, a lo largo de todo el año. Aquí se celebra el cine de terror, al terror en general, aunque últimamente lo he repetido, me he dedicado únicamente a reseñar películas, pero sí, si esta es la primera vez que sintonizan el programa, me presento, mi nombre es Iván, y aparte de estos episodios reviews, tenemos diferentes segmentos donde traemos películas a reivindicar, películas de mi lista de cintas favoritas de Letterboxd, así como de vez en cuando vienen invitados especiales y amigos del podcast a platicar acerca de sus películas favoritas. Todo esto bajo un criterio nada especializado. Ustedes bien saben que es un podcast de fans para fans. Recuerden que me apoyan muchísimo a que este proyecto siga creciendo con su clic en el botón de seguir, donde sea que estén escuchando el episodio, cualquiera que sea de la plataforma donde escuchen ustedes regularmente sus podcasts. Y además, las redes sociales del podcast están listadas en la descripción de este episodio, donde podrán encontrar contenido diferente, contenido variado, contenido de calidad. En Instagram estamos corriendo el post ya por varias semanas, 17 semanas de la Scream Queen de la semana, la reina del grito que sí está ahí en el trono. Tara Reid fue la acreedora a este tan prestigiado título y sí pueden ir a dar like y comentar a los posts de estas, las reinas del grito de la semana. Próximamente regresan las votaciones para elegir la película de los siguientes Resurrection. Sé que lo dejé pausado por
unos cuantos meses, pero regresan estas votaciones y me gustaría que también ustedes participen y ya saben que los buzones de mensajes siempre están abiertos para sus sugerencias, sus comentarios. Su opinión es valiosa. Pero bueno, ya basta de comerciales. Estoy muy emocionado por el episodio que tenemos el día de hoy. Se trata de la reseña de una película que lleva tiempo queriendo ver. Desaparecer por completo. Tuvo su estreno en salas de cine el pasado 29 de febrero. Un estreno a nivel nacional. Por lo tanto, no tuve el acceso a ella. Sin embargo, el pasado 12 de abril, el pasado viernes, se agregó al catálogo de Netflix, creo que a nivel mundial, más de 60 países. Una gran jugada por parte de este gigante de streaming, porque Desaparecer por completo se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que he visto del cine nacional. Una producción donde todo está cuidado minuciosamente y presentado de una manera que va a dejar sorprendido, satisfecho a gran parte del público, independientemente de sus gustos o de sus inclinaciones, ¿no? Cuando hablamos de géneros, es difícil poder encasillar a Desaparecer por completo en un solo género. Creo que es una fusión, amalgama diferentes conceptos e ideas. Por ejemplo, el thriller policíaco, investigación, tenemos terror, tenemos un poco de gore, body horror, y también la historia está envuelta en un drama con terror psicológico. Al frente tenemos a un protagonista que de alguna u otra manera está deshumanizado. Sus 5 sentidos están obstruidos por frustraciones, miedos, incertidumbres, cambios. La relación con su pareja parece no ir del todo bien. Su profesión lo está consumiendo como si se tratara de una adicción de la que no se puede desprender. Santiago, nuestro protagonista de Desaparecer por completo, es un fotógrafo de nota roja. Todo el tiempo está rodeado de muerte y tragedia. Y sí, ha perdido esa sensibilidad para con las víctimas, su dedicación y su ambición, esa necesidad de querer ser el primero, de lograr esa fotografía perfecta que al otro día estará en primera plana. Sí, todo esto lo ha orillado a tomar decisiones cuestionables. Se ha vuelto en una persona corrupta, antipática, egoísta, hasta que una maldición, una terrible maldición, llega a su vida. Un embrujo que le va a ir extirpando cada uno de sus 5 sentidos lentamente, y en donde Santiago tendrá que encontrar la solución antes de que sea demasiado tarde. Una premisa que invita, una premisa que atrapa, una historia que te envuelve, una película que está desarrollada de una manera muy inmersiva, con una manufactura impecable. Luis Javier Enaine, junto a todo el equipo que lo rodea, tanto detrás de las cámaras como frente a ellas, han hecho un trabajo excepcional. La cinematografía, la música, la edición, todo es de primer nivel. Y qué decir de las actuaciones, también tienen una gran fuerza, una gran potencia, se sienten y se perciben como personas reales, a pesar de, pues sí, todas sus imperfecciones y errores que van a cometer en la narrativa de la película. Harold Torres y Tete Espinosa tienen una gran presencia escénica. No hay ningún diálogo, alguna conversación que se sienta torpe o forzada, como comúnmente suele suceder, ¿no? Cuando vemos alguna película hecha en nuestro país y automáticamente invalidamos el realismo con el simple hecho de escuchar lo que dicen los personajes, ¿no? Y la forma en cómo se expresan. Detalles que
regularmente, si no son bien cuidados, pueden eclipsar al producto final, sin importar el presupuesto, el arte visual, la fotografía, pero no es el caso con Desaparecer por completo. Y bueno, en cuanto al tema del horror, al terror de la película, aquí es donde diferentes ideas se fusionan, algunas funcionan, otras no tanto. Es una película que está envuelta en costumbrismo y folclore mexicano, que habla y refleja la práctica de la magia negra, la magia blanca, los embrujos, que pues sí son temas comunes en nuestro país, pero que además también se abordan temas sociopolíticos como los feminicidios, la corrupción, el abuso del poder y la búsqueda del poder. El México en Desaparecer por completo es un México oscuro, es un México sombrío, un México en el que es fácil contagiarse, ¿no? De toda esta malicia. Un México que está enmarcado en la película de una forma muy bella. La premisa es la pérdida de los sentidos, sin embargo, desaparecer por completo, lo que va a hacer es amplificar cada uno de ellos. Sientes los colores, sientes el folclore, las tradiciones, las costumbres, nos expone a los ruidos, a los sonidos, a las luces de la ciudad y principalmente nos va a colocar directamente en los zapatos de nuestro protagonista. Está de más decirles que es una cinta que recomiendo, que tienen que ver, que tienen que experimentar y no hay pretexto, está disponible en muchos países del mundo en su plataforma de Netflix. Y bueno amigos, la segunda parte de este episodio reseña se trata de un Q&A exclusivo con el director Luis Javier Enaine. Pasó a la sala de disección del podcast para responder muchas de mis dudas y para seguir engrandeciendo y celebrando esta película que lo merece. Y muchas gracias a toda la audiencia por hacer posible que un servidor tenga estas interacciones y poder traer al podcast a estos invitados de lujo. Todos gracias a ustedes. Dame chance, ¿no? Tengo permiso del comandante. ¿Qué les cuesta imprimir la foto como yo se las mando? Santiago, ya te lo he dicho. Te prometo que yo te hago tu exposición. Tú sígueme trayendo fotos. Fotos bien cabronas. ¿Paso por ti a las 8? ¿Te vas a ir ahorita? ¿Ahorita? Oye, es trabajo, no te enojes. La empleada que lo encontró dice que enloqueció. Se lo estaban comiendo las ratas. ¿Cuánta gente no está enojada contigo por las fotos que les tomas a sus muertitos? La comida no me sabía nada. Como que no olía. ¿Cree que me haya contagiado de algo? No hay una razón fisiológica evidente que explique la pérdida del olfato ni el gusto. Vamos a ver a un psicólogo, por favor. No siento nada. ¿Si me hacen una limpia? Yo no te puedo ayudar. El tiempo que te quede, piensa bien qué es lo que vas a hacer con él. Estamos de regreso con el episodio reseña de Desaparecer por completo y para continuar sumergiéndonos con esta historia tan sensorial, tan sombría, llena de costumbrismos y mucho folclore mexicano, tengo el placer, el honor de compartir los micrófonos de este episodio con el coescritor, productor y director de la película. Bienvenido, Luis Javier Naine, ¿cómo estás? Un honor tenerte. Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación.
Muchas felicidades por todo el éxito que has estado obteniendo con la película. La verdad te lo mereces, todo el equipo. Es un orgullo, ¿no? De tener una película mexicana representando el cine de género. Hoy en la mañana estaba como haciendo un recuento así de que me parece muy surreal estar platicando contigo porque justamente en 2022 estrenas la película en Fantastic Fest en Austin, Texas. Y yo tengo el hábito de ir siguiendo estos festivales y vas anotando, ¿no? Las películas que van Sí. comentando. Y recuerdo mucho cuando sale la noticia de tu estreno, desaparecer por completo. Veo la imagen de Harold Torres con la cámara. Entonces, no sé, me llamó mucho la atención desde el título y todo. Y la puse ahí en el pin, en el watchlist de Letterboxd. Y se me hace muy increíble, ¿no? Poder ahora, años después, tener esta interacción y poder platicar contigo. Claro, sí. Y déjame decirte que valió la pena cada minuto la espera. Fueron casi Sí. bueno, más de 2 años esperando la película y la pude ver el viernes pasado y me encantó, la disfruté muchísimo. Ay, gracias, qué bueno que te gustó. Sí, ¿y tienes alguna, alguna interacción, algún recuerdo de esa noche del Fantastic Fest que quisieras compartirme? Claro, sí, mira, como bien dices, ya fue hace 2 años Ujú, esa presentación y es muy curioso porque ha sido un largo camino el que hemos tenido desde que empezamos a hacer la peli, ¿no? Nosotros empezamos, bueno, el guionista Ricardo Aguado Fentanes, que él originó esta historia, él empezó a trabajar en esta película hace 20 años, en este guión. ujú, Yo empiezo a trabajar en la película en 2017, trabajamos el guión en conjunto y en 2019 ya teníamos los recursos para filmar, íbamos a filmar en 2020, pero se nos vino la pandemia, entonces tuvimos que posponerla como un año y medio y terminamos filmando a finales del 2021, entonces como que se ha ido retrasando y retrasando y retrasando. Y aplicamos a Fantastic Fest con una copia de trabajo de la película y nosotros dijimos, bueno, sí, sí llegamos, ¿no? O sea, como que sí la terminamos antes del estreno. Y pues se nos vino el tiempo encima, nos aceptaron en Fantastic Fest y la verdad es que la película no estaba lista, o sea, no la versión que viste hoy, ¿no? ujú, Una versión que duraba 7 minutos más, o entre 7 y 10 minutos más. Todavía le faltaba como el diseño de sonido y varias cosas. Entonces, pues ya estábamos invitados al festival y dijimos, bueno, pues presentemos ujú, la copia de vamos. trabajo y pues, a ver qué pasa, ¿no? Y esto fue, como bien dicen, 2022 y nos dieron una función de medianoche, lo cual fue extraño. Es la primera vez, bueno, esta es mi tercera película, pero es la primera vez que estreno, tengo el estreno mundial de mi peli fuera Ujú, de mi país, de México. sí. Generalmente aquí estrené en Guadalajara y en Morelia y pues hacen como una alfombra roja y como que le dan mucho peso a las pelis nacionales, ¿no? Ujú, En Fantastic no es así, en Fantastic es una función más de las miles que hay ahí, que hay grandes películas y una gran selección de películas. Y te digo, la nuestra fue a las 12 de la noche, que pues estuvo pesado, honestamente, sí, sí, sí fue muy cansado. Pero bueno, la gente que fue a verla, pues, o sea, creo que le gustó y hubo muy buena respuesta del estreno. Desde ese entonces, la verdad, dijimos, bueno, vamos a parar un poquito el recorrido de festivales hasta que la tengamos lista y pues estuvimos todo 2023 dándole a la post de la película y hasta que volvimos a estrenar en Morelia, justamente. ¿Por eso no decidiste mandarla a más festivales? Exacto, Solamente porque en sí nos Fantasy Fest. Ok. invitaron a varios, Ujú, pero pues como yo sentí que como la película todavía no estaba al 100%, que lo mejor era como esperar a que estuviera lista para compartirla con la gente. Y en Fantastic fue un buen experimento, estuvo ujú. interesante. Sí, aparte que fue todo el equipo, ¿no? Vi que fueron los Exacto, actores fuimos también. ajá, varios a la función, ¿no? Entre ellos el fotógrafo y la escena de producción y Harold, por supuesto. Ujú, Y, y el hecho de que fuera a la medianoche como que le dio una vibra interesante, ¿no? A la función, que también es ahora ujú. ya que tan despierto estás, ¿no? La gente ya está cansada, ya viendo películas todo el día, entonces Sí. como que, bueno, ahí no estuvo mal, pero sí queríamos guardarnos o reservarnos el estreno nacional sobre todo, como que ya estuviera lista la película. Pero aparte, yo sé que eres fan del cine de terror, ¿no? Y es algo que creo que era Sí, inevitable en tu carrera, que en algún momento ibas a filmar una película de género. Entonces me imagino que
el estrenar en un festival tan importante y en el extranjero significa algo como un peldaño muy importante para tu carrera, ¿no? Sí, la verdad sí, estuvo muy interesante porque además tengo un amigo que ya había ido a Fantastic, que es Isaac Svan, que él es Mm, director de Mal de Mal de ojo, Ojo. ¿no? La presentó ese mismo año Entonces o nos fue el... seleccionaron Mal de Ojo, sí. Nos Ujú, seleccionaron a los dos y los dos fuimos ujú, sí, sí, recuerdo. a presentarla ya. Y estuvo padre compartirlo, compartirlo con él, el estreno. Y bueno, también coincidencia que no necesariamente, yo no la conocía y la conocía y de hecho, a Michelle Garza, que es la directora de Huesera, De entonces también Huesera. estuvo Huesera ahí, Ujú, fantástica. Entonces estuvo interesante que hubiera tres películas mexicanas de género, o ujú. sea, de terror ahí estrenando. Eso estuvo interesante. O sea, fue una buena experiencia. Y como decías, ha sido un recorrido como muy interesante. Estrenas en Fantasy Fest, estrenas en Morelia en 2023 también. 2023 en Morelia, sí. Y sí, fue este año, en febrero 29 de febrero, estrenas en cines, ¿no? Sí, Cines, también Sala estrenamos en Nacional. Mórbido. Estuvimos en Festival Mórbido. Ok, En ya, Mórbido, ya. Ujú. y ahí ganamos un premio. No me acuerdo cuál, el premio, la Calavera de Bronce. Este, y, y luego ya, en febrero 29 estrenamos en salas de cine aquí en México. ¿Te imaginabas que iba a ser así como el recorrido de la película? ¿Esperabas como algo así? Porque sí, fueron bastantes años, ¿no? Entre uno, Ah, uno y otro no me suceso. imaginaba que fuera, mira, o sea, te digo, esta es mi tercera película. La primera fue eterno el proceso de estreno. Ok. Con la segunda fue mucho más rápido, la verdad fue como todo en menos de 8 meses, desde que terminamos de filmar hasta que se estrenó en Netflix, fueron como 8 meses de cachito, no más de un año. Y, y con esta yo dije, otra vez va a ser lo mismo, ¿no? Como un añito de post, estreno en cines y luego uno que otro festival y luego irnos directo a Netflix. Pero Ujú. la verdad es que no me imaginé que fuera a ser tan tardado. Es que los tiempos de filmación, o sea, los tiempos han cambiado después de la pandemia y me refiero como a la producción en Sí. general en México, como que hay mucho más producciones, este, hay menos gente disponible, todo está como tratando, o sea, todo está como tratando de acomodarse a un calendario, que se vuelve muy complicado. Entonces, pues sí, sí fue muy, y además el proceso de la peli de postproducción justo de los efectos visuales fue como muy complejo. Sí, no, jamás pensé, te digo, yo pensé que íbamos a estrenar ya con la peli final en Fantástica en 2022. Ujú, dos mil Ya estrenar veintidós en no. cines a principios de 2023, mi idea. No estamos hablando de que nos retrasamos por lo menos entre un año y un año y medio. Pero Sí, te digo, valió la pena porque creo que se generó mucha expectativa, sobre todo en redes sociales. Se estaba me hablando acuerdo. mucho de la película y ahora finalmente gran parte del mundo va a poder tener acceso a ella. O sea, me incluyo en esta lista de que no tuve la fortuna de verla en cines en México porque no vivo en México y fue lamentable, ¿no? El hecho de no poder tenerla en un cine aquí cercano. Y sé que es una experiencia que se tenía que vivir en cines, ¿no? Es muy sensorial, muy inmersiva. Pero bueno, al final es Sí, lo que tuve acceso a ella por medio ni de modo, ahí Netflix. sí no te quedó de otra. Leí un tweet, uno de estos de X, de alguien que recomendaba ver la película con audífonos. Fue lo que hice, así. ¿En serio? Y la Pero disfruté. no tienes surround en tu... Creo que sí tiene como tiene como el que que mueve el sonido, ¿no? No sé como la especificación de los audífonos, pero sí la disfruté, aún así dentro de la Claro, sí, comodidad de digo, mi sí, se casa. disfruta igual, en casa se disfruta, por Ujú, supuesto. Nosotros la hicimos pensando en cine y para que se disfrutara en cine, pero también pensando en la audiencia de casa y que también lo iban a ver ahí. Entonces hicimos, la diferencia, por ejemplo, de la gente que la ve en casa es que es 4K, ¿no? O sea, la película fue filmada en 6K. Entonces, si tienes Netflix y el plan de 4K, puedes verla en la mejor resolución disponible de la ujú. película. Encima, tienes, te digo, el sonido envolvente y hay un nuevo sistema que es el HDR, ¿no? Que es el HDR que tiene una amplia gama de color, más bien una Ok. gama de color más amplia que la normal, que una televisión normal SDR. Este, Creo que es High Dynamic Range.
Entonces, eso hace que los colores de la película sean mucho más vivos y que tenga, te digo, o sea, que puedas apreciar mucho más colores que solamente puedes ver con la película en Netflix y si tienes HDR. Y luego de ahí, digo, recordando un poquito de la experiencia de haber estrenado en salas de cine, Ujú. de tener tantos estrenos, es que fue muy interesante tener 3 estrenos, porque tuvimos el estreno de Fantastic, luego el estreno de Morelia, el de Mórbido, que iban de la mano esos dos, y el de Cines. Pero cada versión que yo presenté en uno de esos estrenos era distinta. ¿En Entonces, la serio? gente, sí, 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 completamente. Entonces, la gente que la vio en Fantastic, esta es una película completamente nueva. Gente ¿Y que la vio en jamás veremos Morelia, esas versiones? jamás verán esas versiones. Jamás las verán. Entonces, te digo, en Fantastic tenía entre 7 y 10 minutos más la película. Entonces, hay escenas que se fueron y hay escenas más cortas y como decisiones un poquito más radicales que tomamos, porque me gusta que empiezas a ver, y esto lo he hecho con mis otras películas también, que cuando lo presentas en algún festival, ves las reacciones de la Ujú. gente, ¿no? Y entonces te da chances, y también tú, como que ya la ves como audiencia, y entonces dices, ay, como que esto podría quedar mejor, o esto se podría ir, o esto sobra, o si algo no se entendió y la gente te pregunta algo, dices, creo que hay que atender esto. Entonces, Sí. como que eso ayuda mucho, son como pruebitas que uno va teniendo, como Sí, puedes estos test, retroalimentarte, ¿no? ajá, De las test personas, de la screening, audiencia. pero sin pagarlos, ¿no? Ujú. Mira, no sabía que habían diferentes versiones. Sí. Antes de meternos de lleno con la película, ¿algún día veremos un formato físico, un Blu-ray o algo por el parecido? Pues Es ojalá, difícil. por lo pronto no, porque Ujú, generalmente las películas que están en Netflix no permiten como que también estén en medio físico a menos que ujú. ellos lo autoricen. Entonces yo creo que por lo pronto no. Pero qué fantasía, ¿no? Poder tener Sí, la verdad sí. formato físico. Bueno, a mí me gusta y colecciono y tengo muchas películas Y no, yo también. sí, prefiero tenerlas ahí porque luego en el catálogo de Netflix o cualquier otra plataforma de streaming uno nunca sabe, ¿no? En qué momento las pueden quitar y desaparecer y ya no las tienes ahí a la mano. Pero sí, ojalá que se pueda hacer algún día. Ok, entonces vámonos de lleno. Tengo como unas preguntas en orden cronológico. Me decías que te llega el guión en 2017. Sí. Eh, y, y sé que eres fan del cine de terror y que desde un inicio querías hacer una película de terror, desde tus inicios como director. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta película? O sea, ¿qué es lo que tenía este guión que dijiste, necesito hacerla, necesito darle vida a esta historia? Mira, creo que la historia va más atrás, o sea, más atrás, empieza más atrás del 2017 cuando Ujú, yo acababa de terminar mi primera película, que se llama Tiempos Felices, y estaba platicando con un amigo director que se llama Mario Muñoz, que él hizo Bajo la Sal y ahora hizo Los Minutos Negros. Y estábamos platicando y él me contó de un proyecto que estaba haciendo de un personaje que perdía uno por uno los 5 sentidos. Entonces, cuando él me contó esa historia, yo dije, a ver, ¿qué? ujú, Desde que me dijo la premisa, y solo fue así, ¿no? De un personaje que iba perdiendo uno por uno, me pareció brillante el concepto, la idea, o sea, no profundizó en quién era el personaje, no profundizó en la historia, o sea, nada más me dijo la premisa. Y ujú, ya, pasó el tiempo y yo, o sea, como que le pregunté en su momento, ¿y por qué no la hiciste? No sé qué, no, pues por X ya me puse a hacer mis películas, fregada, o sea, ya no la terminé haciendo. Pasa el tiempo y entonces Ricardo me escribe y me dice, oye, vi tu película, Tiempos Felices, me gustaría mandarte algunos de mis guiones para ver qué te parece, no sé qué, o si quieres dirigir alguno. Entonces me ujú, manda sus guiones y uno de ellos fue Desaparecer por completo. Y, y cuando lo leí dije, ay, no puedo creer que es el mismo guión, o sea, la misma historia que me había platicado Mario. Entonces ya me junté con él y platicando, él me dijo, no, es que en tu película, que aunque era comedia, vi 2 escenas o sea, yo en la película hice 2 homenajes a películas de terror, a Halloween y Texas Chainsaw Massacre. Y en entonces me tus dijo, películas, las de comedia, en tiempos "Ah, felices, ¿no? Dices que, sí, ajá. sí". Y Ok, me dijo, haces "Y un tu homenaje terror?". a estos clásicos Exacto, y de exacto. ahí, Y de ahí dijo, no, a él debe eh, gustarle el terror y me mandó. Y te digo, me mandó estos guiones, el que más me gustó, o sea, todos estaban bien, pero este fue el que más me gustó. Y la verdad, mientras lo leía, obviamente
decía, no, qué gran historia, qué gran historia, qué gran historia. Me pareció muy interesante el mundo que había construido. Digo, obviamente esta versión es muy distinta a la versión que ahora filmamos, pero, ajá, como que conecté con muchos aspectos de la película. Conecté con el aspecto de los sentidos, Ujú. conecté con la vida de este como artista frustrado y cómo pone su Sí. vida en pausa y cómo sacrifica a la familia y todo eso. O sea, como que todo eso me pareció muy interesante y ajá, como que como siempre había querido hacer una película de género y aunque yo no la consideré como una película de terror en su momento, yo siempre dije, es como un thriller sobrenatural y creo que esto es, o sea, como que creo que ahí se está moviendo, no es thriller sobrenatural con elementos de horror. Ujú. Son el tipo de películas que a mí me gustan, entonces, pues sí, por eso, o sea, por eso como que decidí hacerlo. Yo sí la considero una película de terror, porque a mí me puso los pelos de punta. Hay buenas escenas en las que, o sea, es desgarrador y perturbador ver a este personaje en esta travesía que... Ay, no quiero especificar tanto porque sí te quiero preguntar un poco acerca de la construcción de estas escenas y estos momentos. Pero sí, entonces platicas de este guión. ¿Cuál fue como el cambio más radical que sufre, no sé si el personaje o la historia? O sea, ¿cuál fue como el cambio más grande que sufre de esa primera versión a lo que estamos viendo ahora en Netflix o que está disponible? Bueno, sí, son varias cosas, pero Sí. digamos que el más grande es, eh, bueno, hubo personajes que cambiaron, personajes que quitamos, personajes que agregamos. Em, Ahora, esto va con spoiler warning, Advertencia para todos. pero, al fin, o sea, como que digamos, el final es lo que más cambió. Ok, Porque el final original, o sea, de esa versión que yo leí, no perdía todos los sentidos. Perdía tres ok. sentidos y lograba detener, digo, y también la persona que le daba, que le hacía el embrujo era completamente distinta. Y, lograba recuperar, o sea, detener el embrujo. Él lograba detener el embrujo, Ok. y entonces no perdía los otros dos sentidos, que eran el oído y la vista. Ujú. Entonces, cuando yo leí el guión, justo le dije a Ricardo, le dije, oye, la película se llama Desaparecer por completo, o sea, tiene que desaparecer por Sí. completo. Sí, el personaje estaba condenado desde un principio, ¿no? Exacto, desde un principio. Entonces, eso fue lo que más cambió. Entonces, ya en esta nueva versión, pues pierde los cinco sentidos y el final, cómo acaba de una forma un poquito más subjetiva y abstracta, Ujú. aunque concreta, también es diferente, porque al final también luego lo reescribimos y era como un poquito más elaborado y como un poquito, a lo mejor un poquito más positivo, más optimista, y entonces ya o sea, como que tomamos la decisión de terminarlo de esta forma. Digamos que era como un final más feliz, ¿no? Para el personaje. Lo que no Sí, sí, sucede en esta versión, ¿no? sí, Que estamos viendo. salvaba, Eh, sí. es que para mí el personaje de Santiago es algo como atípico, no es el protagonista común que vemos en este tipo de películas. O sea, es como complejo y tiene estas características un tanto opuestas, ¿no? A las de un protagonista. En realidad es una persona con la que pocos nos vamos a poder conectar en el sentido de la forma de ser, ¿no? Y las actitudes que tiene. Pero es muy interesante, ¿no? Toda esta travesía. Y como te digo, para mí el personaje está condenado, ¿no? Desde un principio, desde las frustraciones que vive, el trabajo que tiene que desarrollar y desenvolver algo que puede o no estar como a gusto, pero lo está llevando a cabo, ¿no? La relación bueno, pareja que también se está desmoronando. No sé, me gustó mucho porque tenía pocas veces puedo conectar con un protagonista masculino tanto como lo hice con Santiago. Yo creo que me encuentro en un punto de mi vida en el que estoy como con estas decisiones, ¿no? De a futuro y que siempre estás como tratando de hacer esas introspecciones, ¿no? En ti y para seguir adelante. Y no sé, conecté mucho con él. Pero sí, la travesía que tiene es brutal y el hecho de esta pérdida de los sentidos hace que uno también como humano conecte más con él, ¿no? Y te quería preguntar cuál de los cinco sentidos fue el más difícil de poder desarrollar y transportar hacia nosotros, hacia el público. ¿Cuál Sí. fue como?
Sí, mira, antes de responderte, sí quería decirte que justo ese tipo de personajes son los que a mí me gustan, los que Ujú. son los antihéroes, ¿no? De Sí, alguna manera, que están, o sea, que tienen defectos, que están, sí. o sea, que vienen ya, mal de origen, ¿no? Y que son finalmente los que yo considero son más como nosotros de alguna u otra Ujú. manera. Sí, Como las personajes. imperfecciones que tiene él. Exacto, las imperfecciones hacen que, bueno, que a mí me llamen más la atención y justo ese arco que estos personajes tienen, a mí me gustan. Y mis otras dos pelis también son personajes antipáticos y creo que mucho tiene que ver con los actores que los interpretan y cómo le dan la vuelta a esta antipatía y para tratar de hacerlos Sí. más empáticos con la audiencia y demás, ¿no? Y transmitir esa humanidad. Que finalmente Santiago, a pesar de todos los defectos que tiene, sí tiene esa humanidad, como personaje. Y luego, para responderte tu pregunta, el más difícil, o sea, yo desde que leí el guión y desde que empecé como a ya maquinarlo en mi cabeza, siempre quise hacer una peli sensorial, ¿no? Siempre quise Ujú. contar la película a través de los ojos de Santiago para tratar de poner a la audiencia en sus zapatos, ¿no? Y que de alguna manera se volviera una película inmersiva y sabía perfectamente que iba a hacer eso con el diseño de sonido y con la imagen. O sea, eso lo Sí. supe, y te digo, esto fue incluso antes, 2017, todavía no existía Sound of Metal, todavía no existía esta película que ganó el Oscar, que es maravillosa, pero esa referencia no la tenía, entonces fue algo como que surgió desde entonces. Dicho eso, los otros tres sentidos, pues tienen sus retos, porque lo único que me permite como retratarlos son los emplazamientos o la actuación de Santiago. A lo mejor un poquito el sonido, pero no tanto, pero Ujú. no como los otros dos, ¿no? Que es tal cual audiovisual, ¿no? Pero el más difícil de todos para mí, y bueno, más bien para Harold realmente, fue el del tacto. Porque yo, o sea, yo quería hacer la película como lo más realista posible. Y claro, Harold está interpretando todo esto y él tiene que, o sea, él es el que lo va a actuar y el que lo tiene que vivir y el que tiene que pasar por todo esto. Y entonces una de las dudas que él tenía con respecto al tacto, o sea, en el guión originalmente, como que Santiago estaba cojeando y le costaba trabajo caminar, que es algo que sucede hacia el final de la película, ¿no? Ujú. Pero Sí, sí, más o menos. todo eso era consecuencia del tacto, de la pérdida del tacto, porque yo siempre argumenté que si no sientes, pues no sientes el piso y no puedes por lo mismo apoyar bien o no puedes tomar objetos y agarrarlos de la misma forma que los agarrarías si tuvieras el tacto por lo mismo, porque no lo estás sintiendo. Entonces, Sí, sí. yo tenía esta idea de que perdías un poquito la coordinación motriz o algo así. Entonces, Harold me decía, es que si nosotros empezamos a la mitad de la peli a hacer esto, el hacer todas las o sea, todas las escenas que faltan de la película, donde ya no puedo caminar, donde me estoy arrastrando, se va a perder un poco el impacto de los otros sentidos y va a ser difícil explicarlo visualmente Mm. y como mantener ese ritmo durante toda la peli. Entonces, como que eso fue un estira y afloja, y al final creo que tuvo razón él porque sí, había muchas cosas, o sea, él tenía que manejar y tenía que hacer varias cosas que implicaban como muchas cosas que igual iba Sí, a ser todavía. increíble hacerlo y cada escena iba a ser como él Ujú. batallando con el tacto. Entonces fue como una licencia que nos tomamos para que entonces fuera gradual lo del tacto, aunque si bien ya no sentía nada, que su funcionamiento corporal Ujú. fuera Sí, también determinante fue, al ajá. final de la película. Ajá. Digo, finalmente es una licencia creativa, pero ese es el sentido con el que más batalló Harold. Sí, te decía de la experiencia inmersiva, cómo el diseño de sonido juega en ese último tramo. Eh, Obviamente también todo lo audiovisual. eh, pero sí, también te quería preguntar cómo, bueno, vemos diferentes escenas de accidentes y asesinatos o tragedias. ¿Eso está inspirado en casos
de la vida real o qué te inspiró? ¿Alguna película? Sí, hay dos en particular, sí están como inspirados en la vida real, son el del principio, Ujú. La mujer atropellada, que es de alguna manera también es un guiño a una, Una fotografía, ¿no? Había ah, escuchado exacto, que... fotografía, pero Ajá, bueno, finalmente está basada en un caso real, ¿no? De una ok. mujer atropellada en el centro. Y luego más adelante, cuando llega él a un parque y hay como un hombre asesinado en el piso, esa también está como basada en un caso real. Ujú, Las otras dos escenas no están como tal inspiradas en casos reales, pero a la vez lo que hay detrás sí está inspirado en eventos reales. Por ejemplo, la de la mujer embarazada es como una amalgama de feminicidios que han sucedido aquí en ujú, sí, México. sí, sí, algo que se ve ¿No? Como todos la los días en las indiferencia, noticias. exacto, y como de Ujú, toda la diferencia y cosas. Pero al final queríamos, era un poquito, era mucho más sanguinaria y grotesca esa escena, pero le moderamos el tono ok, y nos gustaba la idea de eso, ¿no? Y luego, en el caso del senador, ahí es completamente ficticio, pero, pero lo que hay detrás, o sea, toda la justificación que viene después de, el como por qué le el... pasó lo que Ajá, le pasó, ajá, sí. eso está inspirado pues, en los casos de la vida real de la brujería en la De la política. brujería con los políticos, ¿no? Me Exacto, imagino. exacto, aquí en México, sí, ¿no? O sea, como que eso sí fue. Mm, Hay un libro muy bueno que se llama Los Brujos del Poder, que te cuenta toda la historia de la mm, brujería y la política mexicana, y bueno, de ahí nos inspiramos un poco también. Em, pero bueno, originalmente, eso es otra de las cosas que cambió, que no está en el guión que yo leí, no era un senador, era sí, como un joven punk, de hecho se llamaba el joven punk en el guión y se lo comían las ratas y todo eso. Pero no, eso sí, y de hecho el hecho de que fueran ratas, eso estaba desde que Ricardo escribió el guión anterior, sí. El guión original ya tenía estos aspectos sociopolíticos y bueno, de brujería, no sé, típica de México o eso fue agregado después. Sí, no, en la versión que yo leí eso no estaba, Ok. era otra cosa completamente. Pero luego, cuando entré a trabajar al proyecto, le dije a Ricardo, oye, mándame todas tus versiones que hayas escrito, quiero ver qué otras cosas hay por ahí. Y en alguna de esas versiones sí había puesto a la senadora Elena Castellanos, aunque en otro papel, otro personaje, jugaba de otra manera distinta, no había un senador muerto, no había nada de eso, Ujú, pero el personaje sí existía. Entonces estaba como ese guiño de la política y su relación con la brujería, pero no era parte fundamental de la narrativa, de la historia, pues ok. no era una subtrama, o sea, no era, digo, sí, subtrama sí era, pero más bien no estaban directamente relacionados como en esta versión, ¿no? Entonces, eso lo regresamos, bueno, y lo expandimos, a lo que es ahora la película. Y originalmente lo que quise hacer yo fue que estuviera como muy o sea, en el fondo, ¿no? O sea, como que fuera una de las capas que están ahí, que Sí, si sí, cachas y lo definitivamente. entiendes, está perfecto, ¿no? O sea, pero no me voy a poner a explicarlo todo. Em, y bueno, y la gente que conozca el tema, pues sabrá que eso es un hecho. Y la gente que no, pues dirá, "Mm, Y la esto". gente que no, pues tiene que investigar porque Exacto, y la gente que eso no tiene que sucede, investigar. Es sucede una todos los verdad. días. Sí, creo que también la profesión de Santiago cambió, ¿no? Del guion original, no era un fotógrafo Bueno, de desde que periodismo. yo desde que yo me involucré en la película, siempre ha sido fotógrafo en otra Ok, parte. ok, Solamente, creo que en una versión, no me acuerdo si era la primera o la segunda, en una de las que yo no estuve trabajando con Ricardo, era médico. Y era médico porque Ricardo estaba buscando una profesión que fuera lo más, bueno, que el personaje tuviera la capacidad de estar desensibilizado, ujú, o más bien de que estuviera desensibilizado, y la profesión que más tiene eso, pues es un médico, que generalmente no tienen esta sensibilidad, tienen que ser como muy fríos a la hora
de ejercer su profesión y ya después Ricardo mismo, siendo fan del género de la nota roja y habiendo coleccionado sus publicaciones cuando era adolescente, Ujú. cayó en esta profesión. Sí, Es algo muy característico, ¿no? Del mexicano. Siento que como que sí, nacemos con ese morbo, al menos yo recuerdo de pequeño, los periódicos y la nota roja era algo que teníamos acceso, ¿no? Desde muy pequeño era este medio de comunicación en el que podías revisar sin ninguna advertencia ni nada. Entonces, quieres o no, crecemos con ese chip y aparte, o sea, nos gusta el morbo, ¿no? Nos gusta enterarnos es parte de del todo. mexicano, es parte de ser mexicano, porque además, o sea, si ves los encabezados que tienen estas publicaciones, son lo más ingeniosos. El ingenio que Sí, tienen. es tremendo, es tremendo. Y sí, por supuesto, es el morbo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no Ujú, has visto que hay tráfico en el camino porque hay un accidente, ¿no? Y todo el mundo está deteniendo a ver qué ujú. pasó, ¿no? Y no nada más eso, sino que le bajan a la ventana y le preguntan a la gente, oye, ¿qué pasó? No, o sea, es como el morbo, el morbo, el morbo. Y pues sí, eso está explotado acá en esta profesión. Sí, y la profesión que adquiere Santiago, digamos que no la ha elegido, ¿no? Bueno, lo que pude ver, no sé si es un Easter egg o algo que ocultaste en este set donde trabaja Santiago. Vi como dibujos y algunas pinturas que no sé si sean de su autoría, pero yo quiero creer que como es un artista, ¿no? Un artista visual, un artista plástico que finalmente no tuvo de otra más que dedicarse a al periodismo, ¿no? A la nota roja. No sé si tengas alguna historia como del backstory del personaje o si alguna vez platicaron de eso con Harold Torres. O sea, siempre, obviamente, siempre lo consideramos como un artista en el fondo, ¿no? Un Ujú, artista que es frustrado, que está haciendo algo que sí quiere hacer, pero que no le ujú. llena Sí, sí. todavía completamente profesionalmente, ¿no? Eh, pero sí, más bien, realmente me hace interesante lo que dices, nunca lo consideramos como que fuera un artista plástico como tal, sino más bien un artista de la De la fotografía. foto. Pero todas estas ilustraciones, o sea, como que Lo, la razón por la que los pusimos es porque más bien él tiene como libros de anatomía y Ujú, como que tiene como mucha curiosidad por el morbo finalmente, ¿no? O sea, como que mucha curiosidad ahí de la sangre de lo grotesco y todas estas cosas, ¿no? Porque finalmente quiere exponer, o sea, quiere exponer en una galería, ¿no? Y tener como una propia exposición, pero todas las fotografías que tiene en su cuarto son de muertos, o sea, ujú, ¿no? O sea, o de violencia, o sea, no hay como que digas, ay, tiene aquí una foto de un paisaje o un dibujito de una mariposa, ¿no? Cosas así, como que Sí. como lo tétrico. Entonces, como que tiene una fascinación por lo siniestro. Ok, continuamos. Estamos hablando del personaje de Santiago. De manera así como resumida, no sé si me quieras platicar cómo fue el proceso de casting para Harold Torres y qué tan difícil fue encontrarlo. Porque, bueno, sé que es un actor muy solicitado en estos últimos años y una carrera bastante exitosa también a nivel nacional e internacional. Sí, el proceso de casting de Harold, pues fue muy complejo porque este, fue en pandemia. Todo el proceso de casting lo hicimos durante la pandemia, entonces no podíamos vernos en persona. Entonces, Ok. todas las propuestas de casting fueron a través de Zooms. Entonces, pues bueno, te quita esa opción de conocer a la persona y percibir la química o verse, ¿no? De ver su corporalidad y ver el tamaño, ¿no? Cómo se mueven y demás. Entonces, pues ahora sí que tal cual, lo estás Ujú, viendo. Aún así, cuando Harold hizo la propuesta, este, ¿cómo se llama? En el Zoom, las decisiones que tomó, las elecciones que tuvo actorales,
y la presencia y el magnetismo que él tenía en pantalla fue lo suficiente como para llamarnos la atención. Pero lo cierto es que después de esto, yo vi, bueno, lo conocí en persona, yo no lo conocía personalmente y no había visto, o sea, sí había visto su trabajo, pero no tan a profundidad. Y vi esta serie que se llama 000 y después de ver 000 sí dije, Es él. es Harry, es Harry, sí. Y con Tete Espinosa, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue Con igual? TT también fue lo mismo, nos pasó lo mismo. Ahora, con TT también tuvimos el proceso de Zoom y de estarlo como, este, te digo, estar trabajando a través de esto. Y Alejandro Reza, que es nuestro director de casting, eh, él nos la propuso, yo no la conocía. Tuvimos también otras opciones, pero aquí ya habíamos casteado a Harold y la diferencia fue que pusimos a Harold con estas tres actrices para ver con quién tenía más química, Ujú. ¿no? A la hora de actuar. Y eso fue muy interesante porque entonces ya nos vimos en persona, ya fue callback, ya hicimos todo este proceso y finalmente nos decidimos por TT, que también estuvo interesante la selección de actrices con las que nos quedamos, pero TT fue como la opción por la que nos fuimos. Sí, para mí su personaje y su interpretación es como un poco de luz y luminosidad dentro de toda esa oscuridad que tiene la película. Y de hecho, una de mis escenas favoritas, que yo creo que podría ser algo como que sin tanta relevancia, es el momento en el que Harold le toma la fotografía en el hospital. O sea, esa sonrisa de él, como que o sea, compaginé mucho con el personaje ahí en ese momento. Sí, y no, y lo Sí, que fue interesante de estos dos actores fue que pues los dirigí de manera distinta, ¿no? Porque ok. Harold estaba en un proceso como más intenso y mucho más, más sobrenatural, ¿no? O sea, la dirección sí tenía que ver con él creyendo Ujú. en Sí, él, perdiendo su humanidad, ¿no? y con Tete, o sea, él estaba en una película de terror y Tete estaba en un drama, ¿no? En un Entonces, drama total. cuando yo dirigí a TT es como, o sea, tú olvídate de esto, tú no conoces nada de esto, tú estás en la vida real, tú estás viendo que le está pasando esto a Santiago, ¿no? A tu pareja, ¿cómo reaccionarías, ¿no? De forma natural, ¿no? Normal. Entonces, como que con ella, te digo, sí, sí fue muy interesante porque ella nunca estuvo expuesta a nada sobrenatural. Sí. Entonces, eso me gustó de este trabajo. Tuviste que recortar algunas escenas con ella. Sentí como que hubo un momento en el que desaparece, pero al final la película es de Santiago, ¿no? O sea, es la Sí. travesía de Santiago. Desaparece en el día Ujú. más largo de la película porque Santiago se va a investigar y hacer todo este ritual y todo Sí, lo que tiene que pasar. Este, pero no es que desaparezca, sí. ella Sí, está esta trabajando. persona. Es como, ajá, como dices, todo es desde el punto de vista de él, entonces por eso De no él. la... Ok, has tocado un tema que necesito a platicar contigo, o sea, el ritual, el sacrificio. ¿Cómo te preparas como director para filmar una escena así, tan potente, tanto visualmente, interpretativamente por Harold Torres? O sea, cuál es su mindset para llegar a ese set y decir, ok, quiero las cosas así, no sé. Es una escena muy desgarradora de ver. Sí, fue muy interesante el proceso del ritual porque originalmente no existía ritual en el guión, no Ok. existía, o sea. Ricardo no había escrito un ritual, no quería tener un ritual, y yo estuve insistiendo mucho con eso, porque sentía que tenía que haber un intento Ujú. para quitarle lo que tiene, ¿no? Tenía que haber algo, ¿no? O sea, porque era como, no hay nada que hacer por ti, bye. Así tal cual como le dice Leonor, no puedo hacer nada. Entonces, Sí, no hay como que nada que dije, hacer, vete a tu yo casa. siento que sí, que hace falta esa lucha, ¿no? Y esa Ujú. esperanza de que se puede curar. Entonces, una vez que escribió ese ritual, era un ritual muy elaborado y muy sobrenatural, con muchos elementos sobrenaturales. Había relámpagos, había efectos de esta persona volando y haciendo cosas como muy fuera de presupuesto, ¿no? Más que Ok. nada. Entonces, a la hora de ya aterrizarlo y ya a la hora de planear la puesta en escena, pues hay que aterrizar este, hay que aterrizar más bien hay que contenerlo un poquito, ¿no? Hay que acotarlo todo
para pues, con lo que tenemos, ¿no? Y Sí, sí. entonces Alizarin Ducolomb y yo, que es la diseñadora de producción, y nos pusimos a hacer investigaciones de rituales o sea, y todo está en internet, encontramos una serie de rituales blancos, Mm, negros, oscuros, satánicos, limpias, de todo, ¿no? Sí encuentras de todo ahí. Claro, sin llegar al sacrificio, pero todo lo demás sí está ahí, ¿no? Como todos estos procesos y los sacrificios, pues esos ya, pues lo has leído al respecto, ¿no? También leímos y demás. Y con la ayuda de un coreógrafo, planeamos todo lo que nos gustaba de estas referencias que vimos visuales y bueno, un coreógrafo y un músico nos ayudaron como a planear como estos ritmos que son los que están ejecutando ahí ujú, y los bailes que están, ¿no? Que hacen los personajes. Y el fotógrafo, Glauco Bermúdez, que curiosamente vive en Canadá también, vive en Montreal, él o se le ocurrió la idea de hacer este dolly circular, ¿no? En donde la cámara va dando vueltas así ujú. y va siguiendo Entonces, ¿por qué no? Porque todo esto lo íbamos a filmar en una sola noche. Solamente esa parte Ah, sí. el ritual, no la llegada, no cuando van en la tragedia, porque todos son otros días. Solamente la noche del ritual sucedía, lo filmamos en una sola noche. Entonces no teníamos tanto tiempo para hacerlo. Entonces a él se le ocurrió esto como para simplificar también un poco. Entonces dijimos, ok, planteemos todas estas acciones que queremos que sucedan. Hay una evolución en el proceso. No, porque es lo que está escrito en el guión, pero luego te digo, cómo lo adaptamos a la imagen, ¿no? Y cómo agarramos los elementos más importantes de lo que está en el guión a la hora de filmarlo. Y Ujú. entonces filmamos este ritual en o sea, como que en tres tomas, con una óptica, luego, o sea, con otra óptica, así para afuera y luego para adentro, para verlo a él. Y así fue como lo fuimos construyendo, la verdad. Y sí, Y las instrucciones que le das a Harold Torres para su interpretación, no sé si leíste algún documento, alguna película, algo que le mostraras como que quiero que logres esto o a estos niveles, o lo dejaste ser libre, o sea, que él lo interpretara a su manera. no había punto de referencia, ¿eh? No que yo recuerde. Sí lo dejé a él como hacer lo que él quisiera, pero obviamente también hubo indicaciones, ¿no? Ok. También era como un poquito más por aquí, un poquito más por allá, ¿no? Más arriba, más abajo. em, pero realmente mucho de lo que él trae a esa escena, pues venía también en el guión, Ok. ¿no? Y supongo que lo que más le imprimió a él fue este dolor por lo que tiene que hacer al final de la escena. Eso fue como lo que más él estaba muy preocupado porque eso se transmitiera bien. Ujú. No, sí, se transmite por Sí, completo. O sea, sí. yo creo que de las escenas que he visto este año en películas, eso es lo que se me ha quedado así como muy, muy marcado. Y la sufrí, me hiciste sufrir con esa escena. De hecho, Ah, hay muchos momentos. Me gustó mucho la escena cuando entran a la casa del senador. O sea, la manera en la que iluminas. Hay un jumpscare que me pareció lo construiste muy bien, no lo veía venir. Y creo que es que la película, te digo, me gusta mucho, creo que todo el aspecto técnico, la iluminación, utilizas diferentes fuentes de iluminación, los flashes de las cámaras, las sirenas de las ambulancias, o sea, en un general, la película, tanto técnicamente como actoralmente, es manufactura increíble, o sea, en ah, realidad que gracias. muchas felicidades porque hiciste un trabajo excepcional. Y esta era la primera vez que trabajabas con gore, con sangre, con prostéticos, o lo habías hecho algo antes en No, tus ya lo películas había hecho antes, anteriores. fíjate, No. en mi primera película, eh, bueno, prostéticos, los dos personajes principales de Tiempos Felices, les hicimos prostéticos y se convierten en viejitos, Ah, ¿no? O ok. sea, ¿no? Eso es por una lado. Y Ujú, con la sangre, en mi primera película igual, como había hecho este homenaje a Masacre en Texas, uno de los personajes principales era como si fuera Leatherface. Entonces,
ella traía como la sierra eléctrica y toda la sangre y todo eso, y estaba así como persiguiendo o sea, como que tenía una cortada el otro personaje, como que sí, pero eso fue así de pequeño. Y en la universidad hice un corto que sí, también tenía como unas muertes por ahí, o sea, pues sí, con maquillaje de sangre y Ujú. todo. Sí, fue como un homenajito que hice a David Lynch en su momento. Pero ahora es la primera oportunidad que tienes en grande, ¿no? Para Sí, definitivamente. desarrollar estas ideas No, y sí, estas escenas de definitivamente. muerte Y sí me di y cuenta de que... algo, a la hora de hacerlo. Es demasiado complejo y hay que Ujú, prestar especial atención. Y también requiere su ciencia, ¿no? O sea, ujú, porque muchas veces dices, ah, sí, el prostético está chingón. Y sí puede estar bien, pero a veces necesitas reforzarlo en postproducción. Hubo varias cosas que hicimos. Por ejemplo, la escena donde le cosimos los oídos, la nariz, la ujú. boca, todo eso. Sí, que está Bueno, la nariz, por ejemplo, como no en la la tengo. morgue, ¿no? Está Sí, como en una ajá, morgue. Que es un es en la flashback morgue. así de Exacto, segundos de la es escena un de sueño. sueño. Sí. No le cosimos la nariz en el set porque no podía Ah, ok. respirar. Entonces eso lo hicimos en postproducción y fue un efecto visual que hicimos en computadora y maquillamos todo lo demás. Entonces como ese tipo de cosas se vuelve ahí una combinación como muy interesante entre lo práctico Ujú. y lo digital. Sí, que existe este debate, ¿no? Sí. Últimamente que está, o están a todos a favor de lo digital o en contra de lo digital. Y yo creo Sí, que hay maneras, ¿no? De combinar ambos y yo en tu creo que como película lo puedes demuestra. combinándolo y depende también de la película, ¿no? O sea, Ujú, muchas veces pues hay cosas que no puede ser, ¿no? A nivel práctico, pero sí. Sí, ya cuando se ve demasiado digitaloso es cuando dices, te desconectas de la historia. ujú. Sí, y otro elemento que yo creo que era algo necesario es la música, ¿no? O sea, sobre todo en el trayecto final, ¿no? Este diseño de sonido, pero también tenemos estas melodías como tan clásicas, cuando el momento en el que él está como trabajando, está viendo sus fotografías y, bueno, a mí me gustó mucho la lección que tuviste con la música y con el score. Sí, no, Otaola es un gran músico, es buenísimo, componiendo y, y es un gran colaborador también. ¿Ya habías trabajado con él antes? No, ¿O es la primera vez? es la primera vez que trabajo con él. Este, y yo cuando hago una película siempre tengo como un playlist, ¿no? Ok. De música que a mí me gusta, me gustaría que estuviera en la película, o sea, como para crear el tono correcto. Y en este caso tenía un playlist principalmente con música de Trent Reznor y John Carpenter, ¿no? Ok. En Nine Inch Nails. Entonces yo le pasé Ese es este como el mood, ¿no? Sí, era como el mood y se lo paso al editor y el editor lo mete en la película y entonces toda la película, el primer corte ya está musicalizado con estos temp tracks Ok. y eso yo se lo paso entonces a Alejandro Taola que ya se involucró en el proyecto ya cuando teníamos el primer corte de la película y a partir de ahí él propone, ¿no? Y él obviamente tiene que entender a lo que queremos y desde ahí fue un proceso muy gratificante el trabajar con él y siento yo que también es como parte del diseño de sonido, porque crea estos ambientes y sensaciones y sonidos raros y cosas así. Entonces, sí, sí, estuvo muy bien. Ok, ya para ir cerrando, ¿qué tan difícil fue el proceso del scouting de las locaciones? Porque la película está desarrollada en infinidad de lugares, locaciones, vemos como facetas diferentes, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Qué tan largo fue ese proceso? Fue largo, ¿eh? Fue largo. Soy Sí. muy particular siempre con la búsqueda de locaciones porque, digo, a pesar de que sí es inevitable a veces repetir locaciones que ya existen en otras producciones, siempre trato de que sean locaciones originales, ¿no? Ujú. En este caso sí tengo un par que se repiten, pero bueno, también depende mucho del trabajo de cómo el diseño de producción, cómo influye a la hora de vestir el set o de utilizarlo, que le dé como una... Porque a veces no hay otra opción, es lo que hay y son los Sí, sí. únicos que presentar y se acabó, ¿no? Como el hospital, ¿no? O sea, filmas en un hospital y no está tan fácil y además como filmamos en medio de la pandemia, menos, Ah, ¿no? sí. Era como Peor tantito. lo más complicado.
Sí. Pero tuvimos un buen gerente de locaciones, y la verdad es que Guillermo Peña se llama, y la verdad es que al principio siempre cuesta trabajo como que te entiendan la visión, pero eventualmente cachan ya qué es lo que quieres y eso obviamente, pues vamos, se basa en la cantidad de propuestas que te hacen que bateas o Ujú. cuáles, sí necesitas, y entonces ahí vas como delimitando qué es lo o sea, el camino a seguir, ¿no? Fue bien difícil encontrar, lo más difícil de todo, digo, queríamos retratar a México de una manera realista, Real, ¿no? ¿no? Como que fueran Sí. como los lugares que uno conoce. Y hay mucho, y te digo, estábamos filmando en pandemia y todavía había requisito de traer el cubrebocas y el protocolo, y entonces mucha gente no quería rentar espacios, mucha gente estaba, o sea, muchos lugares estaban un poquito limitados, ¿no? Con gente, por ejemplo, los Ujú. hospitales fue lo más complicado, conseguir hospitales. Uno de los hospitales tuvimos que salir de la ciudad, ir hacia Querétaro y filmar por allá, porque los que elegimos aquí en la ciudad los que nos gustaban, primero nos decían que sí, y luego no, ya se saturaron las camas, no, ya se saturaron las camas, y eso pues nos pasó como 5 veces, entonces tuvimos que salir y allá afortunadamente nos dieron chance. La guarida del final, ¿no? La guarida del brujo, eso también fue muy difícil como encontrar esa cabaña que estábamos buscando como muy particular, que no había, o sea, no encontrábamos, al menos sí había muchas, pero no que fueran de acuerdo con el Ujú. aspecto visual que queremos para la película. Y bueno, otra de las locaciones súper difíciles de conseguir fue el mercado de Sonora, que el mercado de Sonora es donde va a comprar todos estos elementos Sí, lo. esotéricos. Es un mercado real aquí en México y que ven, o sea, todos esos puestos que están ahí son todo lo que tienen ahí, es lo que estaba ahí, o sea, Sí, es sí. lo que tienen ahí, ¿no? Entonces, eso por algún momento era muy difícil, era muy caro filmar ahí y solamente puedes filmar en la noche porque durante el día están abiertos, entonces, o sea, como que decíamos, es que puta, hay que pagarle a todos sí, los locatarios Sí, cada local, ¿no? Sí. para que mantuvieran abierta su negocio. Y pues eso es un gran, o sea, es un gran presupuesto se necesita para eso. Entonces, en algún momento propusieron eh, que filmáramos en otro mercado, uno que se llama Mercado Jamaica, que venden como flores y cosas así. Y dije, no voy a vestir un solo local nada más aquí, ¿qué pasa? Entonces yo quería filmar en el lugar real, porque además eso ya trae una vibra y trae Sí, sí. una propia Se energía. transmite, ¿no? Exacto, ¿no? Incluso los extras, ¿no? Como Exacto, los es tal y sexos, como si un día vas a ese mercado, es lo que te vas a encontrar, ¿no? A eso te vas a exactamente. enfrentar. ¿No? Entonces, al final filmamos eso en la noche, y entonces hicimos el famoso bueno, al revés, Night for a Day, y bueno, filmamos en Xochimilco, que también fue Oh, sí. complicadísimo. Preciosa esa escena, ¿eh? En las trajineras. Sí, sí, eso fue Y digo, sí, lo más complicado, porque esa escena del ritual la partimos en tres locaciones distintas, en dos locaciones distintas, porque todo el recorrido que hace en la trajinera, pues eso sí lo filmamos en Xochimilco. Y cuando llega como a la islita esta, em, queríamos filmar ahí, pero no había luz, no había agua, no había baños, no había nada. Entonces, para el equipo de producción, eso estar toda una noche ahí a menos de 0 grados, o sea, estaba medio complicado. Entonces, filmamos en otro lugar que se llama Cuemanco, ya era tierra firme, entonces como que hicimos ahí la magia del cine para empatar esos dos lugares. Pero, pero sí, sí, la verdad fue muy interesante, es muy complicado. Lo que es el casting y las locaciones es lo más complicado siempre siento yo de hacer aquí en México. pero era necesario y se puede vivir ahora con la Exacto. película que ya está disponible en Netflix y que no nos podemos perder. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte, ha sido un verdadero honor estar platicando contigo acerca de la película y realmente espero que no nos abandones, que sigas haciendo más terror y vamos a estar muy al pendiente de tus próximos proyectos. Por Muchas supuesto. felicidades, te lo mereces, tú y tu Muchas equipo. gracias. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. I'm not here. This isn't